El Señor les bendiga. Ministerios Gloria Divina presenta su programa El Poder del Evangelio con el pastor Enrique Juárez. Estoy aquí en cabina, en Radio Amigo de Dios. Esta es una comunicación para llegar a tu hogar, para llegar a tu corazón, para llegar a tu vida por medio de la palabra. Que en este día la palabra de Dios toque tu vida, toque tu corazón grandemente. La palabra de Dios es la única que te puede enriquecer, es la única que te puede ayudar. Nuestro Señor Jesucristo es la solución para tu vida, para tus necesidades, para tus problemas, para tus angustias, para todas tus necesidades. Para Dios no hay nada imposible. Siempre que tú le abras el corazón a la palabra, siempre que tú le abras el corazón a nuestro Señor Jesucristo, y Él te puede ayudar. Tu mujer que estés dispuesta, tu hombre que estés dispuesto a recibir a este Dios grande, a este Dios poderoso, que es el único que te puede ayudar, que es el único que te puede transformar. Así como me ha cambiado a mí, así como me ha transformado a mí, a ti también te puede transformar. Cualquier sea tu problema, tu angustia, déjame decirte que nuestro Señor Jesús es la solución. Así es que vamos a entrar a la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 19. Abre la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria a Jesús. Está bien claro lo que dice la palabra de Dios, está claro lo que dice Jesús por medio de sus labios, por medio de su boca. Dice la palabra: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo tenía muchos seguidores, porque así dice la palabra de Dios, que había una grande multitud. Había ahí gente necesitada, gente con problemas, gente con enfermedades, y la única solución era nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que para aquellos y para aquellas que no creen que Jesús tuvo más hermanos, pues aquí dice la palabra de Dios que tuvo otros hermanos. La palabra de Dios nos dice claramente por medio de quién, por medio de Lucas. Yo no entiendo cuál sería la necesidad de los hermanos de Jesús, de la mamá de Jesús. Yo no entiendo cuál sería su necesidad, su problema, por qué lo iban a buscar, por qué siempre preguntaban por él, o por qué iban a seguir, o por qué se preocupaban por él. La palabra de Dios dice que iban a él, pero dice la palabra que no podían entrar a causa de ¿qué? A causa de la multitud. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que ni aún sus hermanos creían en él. Yo no entiendo por qué lo buscaban. Tal vez porque sus hermanos, su madre, ¿verdad? Como Jesús tenía muchos enemigos por causa de la palabra, por causa de la enseñanza. Tal vez ellos pensaban que algo le iba a pasar, porque Jesús estaba plagado ¿de qué? Estaba plagado de enemigos. Había muchos enemigos. Jesús quería bendecirlos por medio de la palabra, pero ellos rechazaban la palabra, ellos rechazaban la doctrina, ellos rechazaban la enseñanza. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo no tuvo un apoyo espiritual de parte de su propia familia en la carne.
Él no tuvo apoyo de ellos. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Él tenía grandes seguidores, pero no sabemos por qué lo seguían. Tal vez buscaban una sanidad, o tal vez buscaban consuelo, porque Jesucristo era el único que los podía consolar por medio de la palabra. Tú sabes que la palabra de Dios nos trae consolación. La palabra de Dios nos trae beneficios. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, que le dijeron: ahí te busca tu madre y tus hermanos. Pero Jesús contesta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mis hermanos y mi madre son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así dijo Jesús. Así es que tú que conoces a Jesús, tú que tienes conocimiento, tú que tienes sabiduría de lo alto, entonces la palabra de Dios es la única que nos puede enriquecer, es la única que te puede ayudar en tu diario vivir, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Dice la palabra de Dios por allá en el libro de los Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice que con guardar la palabra. Entonces quiere decir que Jesús quería limpiar los corazones. Jesús quería limpiar las vidas de aquella gente. ¿Para qué? Para que pudieran vivir una vida en victoria. Jesús vino con grandes beneficios. Déjame decirte que ni aún su familia entendía la misión que Jesús traía a esta tierra, a este mundo. Ellos no entendían, pero Jesús sí entendía, porque ese fue su propósito. Él sabía a qué venía, él sabía cuál era su función, él sabía cuál era su misión en esta tierra. Así es que su familia de Jesús, y no nomás su familia en la carne, aún otros y otras no lo entendían, no entendían a Jesús, no podían entender el lenguaje de lo alto, no podían entender el lenguaje del cielo, porque Jesús traía un lenguaje nuevo, porque Jesús traía palabra nueva. Así también a ti y a mí, nuestras familias no nos pueden entender. Algo pasó en nuestras vidas, algo pasó en nuestros corazones. Dios cambió nuestras vidas, Dios cambió nuestros corazones, y muchas veces nos dicen que estamos locos, porque que somos fanáticos. Pero ese fanaticismo ha cambiado nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Así es que nuestra familia no nos entiende. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros conocidos, nuestros prójimos, no nos entienden los cambios de vida que ha hecho Dios en nuestra vida. Así es que la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Así es como podemos limpiar nuestros caminos. Así es como podemos limpiar nuestras mentes, nuestros corazones. La palabra de Dios dice, hablando Jesús a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios con la palabra que habéis oído. Pero si no se pone la palabra por obra, no puede pasar absolutamente nada. Es una necesidad. Jesús le decía a aquella generación, a aquellas multitudes: bienaventurados los que hacen la palabra de Dios, son felices. Había una mujer, dice la palabra, que en medio de la multitud clamó a gran voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mas Jesucristo le dijo: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la ponen por obra. La palabra de Dios, cuando se pone por obra, trae bendición. Gloria a Jesús. Por eso es que el ser humano tiene que estar agradecido, como aquellos 10 leprosos. Tú sabes la historia,
que Jesús sanó a 10 leprosos. Y dice la palabra que solamente regresó uno a darle gracias a Dios. Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Si fueron 10, solo uno vino agradecido dándole gracias. ¿Y los 9 dónde están? Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios compasivo. Déjame decirte que cuando hay un buen fundamento en nuestras vidas, que cuando la palabra se ha enraizado en nuestras vidas, nadie nos puede mover de nuestra manera de creer. ¿Por qué? Porque tenemos un buen fundamento, porque tenemos un buen conocimiento, porque tenemos la sabiduría de Dios. Así es que nadie nos puede mover, aunque vengan las necesidades, aunque vengan los problemas. Déjame decirte que estamos permaneciendo firmes, y es lo que Jesús deseaba de aquellas multitudes. Pero tal vez aquellas multitudes lo seguían tal vez por algún milagro. Tal vez lo seguían por ver cómo actuaban las señales, cómo actuaban los prodigios en Jesús, porque dice la palabra de Dios que su fama se difundía por aquella región. Bienaventurada aquella mujer que tuvo su corazón dispuesto para recibir la palabra, para recibir a Jesús. Bienaventurado aquel hombre y aquella mujer que recibió la palabra, porque se acabaron sus angustias, se acabaron sus problemas, aún sus enfermedades. Aunque todavía hay angustias y hay enfermedades, pero con Dios lo podemos solucionar. Entonces su madre, sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Déjame decirte, eso es falta de respeto a la palabra de Dios cuando alguien está enseñando, cuando alguien está predicando. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien que está enseñando, que está predicando, te buscan? Ese es un desorden, ese no es tener vida espiritual, eso es no tener respeto. Ese es un desorden, y yo veo aquí, déjame decirte, tú que me estás oyendo en esta hora, que había un desorden en la familia de Jesús, porque no era correcto de que fueran a preguntarle, ahí te busca, ahí tus hermanos, ahí está tu madre. Eso no es correcto, ese es un desorden. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo tiene la solución para toda necesidad, para todo problema. Pero lo que dijo Jesús, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces quiere decir que en aquel tiempo tal vez había muchos oidores, pero ¿sabes qué? Pocos hacedores de la palabra de Dios. Así es que en aquel tiempo, aquellas multitudes, déjame decirte que muchos de ellos y muchas de ellas estaban perdiendo su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no ponían la palabra por obra, porque no vivían la palabra. Por eso estaban perdiendo su tiempo. Pero déjame decirte que dice el apóstol Pablo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí está Jesús dispuesto, ¿para qué? Para ayudarte. Ahí está Jesús dispuesto para consolarte. No importa el problema, aunque sea muy grande. No importa que sea un gigante. No importa lo que tú sientas, lo que tú tienes, lo que tú veas. Ahí está Jesús para ayudarte, para consolarte. Ahí está la mano de Jesús para sacarte de ese hoyo, para sacarte de ese lobo cenagoso. Ahí está nuestro Señor Jesucristo para ayudarte, para sacarte. Por eso Jesús les hacía el llamado: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo es el único que te puede dar descanso. Jesucristo es el único que te puede dar reposo. Nadie te puede dar descanso. Nadie te puede dar reposo. Solamente nuestro Señor Jesucristo, teniendo vida, ¿qué? Teniendo vida espiritual. ¿Cómo?
por medio de la palabra. Jesucristo te quiere ayudar, Jesucristo te quiere liberar. Es el único que te puede liberar, es el único